momento tenemos dos invitados que han estado frecuentemente en nuestras mesas, por eso podemos pensar que tenemos una pequeña mesa de debate sobre un tema que ahora está sobre el tapete y genera controversia, las próximas elecciones generales, presidenciales y congresuales. Tenemos a Cristóbal Rodríguez y tenemos a Cándido Simón, ambos abogados constitucionalistas. Buenas noches, caballeros, ambos desde sus casas, me imagino, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Es correcto. Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar directo con este tema. Se ha cambiado la fecha de las elecciones para el 5 de julio en la primera vuelta y para el 20, ¿qué día es la segunda vuelta? El 26 si hiciera falta. El 26 si hiciera falta una segunda vuelta y el 5 de junio inicio de la campaña electoral, o sea, un mes antes de las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esta decisión, que es, en cuestión de fechas, la más lejana o la más cercana posible al 16 de agosto, que es cuando se debe tener, según la Constitución, el Bueno, Adelante, sí, Cándido. me permite, gracias. Mira, hay que partir de una premisa para contextualizar, y es que, sin dudas, las elecciones no van a poderse celebrar el día que dice la Constitución de la República, que sería, en el caso de la especie, el tercer domingo del próximo mes, que cae 17, ¿no?, del próximo mes. Y evidentemente, por la ruta que lleva la pandemia y la situación mundial, la situación nacional, todo me hace pensar que en ese momento estaremos a un estado de excepción. Bueno, entonces, evidentemente, si deciden realizar las elecciones, la gente no va a concurrir. Yo soy un votante permanente, pero yo les debo decir, de entrada, yo no voy a exponerme. Y mucha gente va a pensar lo mismo, razón por la cual no hay condiciones para celebrar las elecciones el próximo 17 de mayo. De manera que ese no es un tema en discusión. El tema en discusión es, ¿quién tiene facultad para posponer, para cambiar la fecha que dice la Constitución? O sea, ese es el tema en cuestión para salir del contexto que entraron muchos ayer, cuando justamente puse el tema de que es contrario a la Constitución que la Junta Central Electoral, mediante una resolución, modifique una fecha que establece la Constitución en una disposición. Porque el artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana, en cuya redacción Cristóbal Rodríguez participó, dice claramente que cualquier ley, cualquier decreto, cualquier resolución o acto, pero vamos al tema de las resoluciones y de la ley que sea contraria a la Constitución es nula. Y el artículo 73 de la propia Constitución dice en síntesis que la autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y la única entidad institucional y constitucionalmente facultada para cambiar un texto de la Constitución, en principio, la palabra en principio, anótenla, es la Asamblea Nacional. Pero resulta que en estado de excepción, el artículo 271, de la parte capital de ese artículo, dice que en estado de excepción se prohíbe modificar la Constitución. No se puede convocar para modificar la Constitución, de manera que la Asamblea Nacional está privada de ejercer la facultad que consiste en modificar la Constitución para cambiar la fecha. Y lo que digo es que la Junta Central Electoral no tiene facultad para cambiar una fecha que está en la Constitución, ni la ley le autoriza para eso. Por lo cual, la resolución mediante la cual se modificaron las elecciones, se cambió la fecha para las elecciones del 15 de febrero para el 15 de marzo, las municipales, es tan inconstitucional como la de ahora, con la agravante de que si seguimos haciéndole causa común a esa usurpación de autoridad de la Junta Central Electoral, cuando el 16 de agosto, si no se pueden celebrar las elecciones, a la Junta se le ocurra que los funcionarios de cargos electivos continúen en la función, aunque el artículo 274 de la Constitución lo prohíbe, los de cargos electivos, los de órganos constitucionales, dice el 275 de la Constitución, que si no son sustituidos, entonces se mantienen en las funciones, pero para los cargos electivos, Vamos a entrar entonces, en ese discúlpame, cuando la Junta se... más adelante. Vamos a entrar entrar a donde voy es que si, el peligro de esto es, que es donde quiero precisar, que si seguimos haciendo causa común y justificando lo injustificable de que la Junta por una resolución modifique la fecha de la Constitución, entonces cuando se le ocurra a la Junta
decir que los funcionarios electivos se mantendrán en las funciones, aunque el artículo 271 dice que cesan el 16 de agosto, no podremos quejarnos. A ver, Cristóbal, la posición de Cándido es que la Junta no tiene facultad para tomar esta decisión. ¿Qué opinas tú? Yo discrepo absolutamente de la lectura que está haciendo Cándido de las facultades de la Junta. La Junta es el único órgano, el único, que en las circunstancias actuales tiene potestad para suspender las elecciones. La Junta Central Electoral ha recibido de la Constitución Dominicana, en su artículo 211 y en su artículo 212, primero, la condición de el órgano de organización, de gestión y dirección de todo lo concerniente al proceso electoral. Y ese es el artículo 211. Y el artículo 212 le ha conferido a la Junta Central Electoral potestad para, mediante normativa, es decir, mediante reglamentos o resoluciones, en virtud de su facultad normativa, adoptar decisiones que vinculen a todos los partidos políticos y a todo el electorado nacional. En virtud de esa condición definida por el artículo 211 y de esa potestad reglamentaria dada por el artículo 212, la ley 15-19, que es la ley orgánica del régimen electoral, en su artículo 22.14 le ha dado facultad a la Junta para dictar las disposiciones que considere pertinentes para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de esta. Y el 18.2, y lo voy a citar literalmente, le da facultad a la Junta para disponer cuántas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes a fin de rodear al sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades y a todos los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio. ¿Cuál es la dificultad con que se ha encontrado el proceso electoral a la que hace referencia el numeral 22 del artículo 18 de la Junta Central Electoral? Una pandemia planetaria que tiene al mundo en estado de emergencia, que impide que las elecciones se realicen en el plazo que la Constitución manda. Las potestades de dirección, de gestión y la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral, cuando tú las analizas en su conjunto, tienes que deducir que le confieren a ese órgano la facultad para suspender. Donde sí yo no estoy de acuerdo con la resolución emitida ayer por la Junta Central Electoral, en el hecho de que la Junta convocara a elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones que se van a convocar o que se han convocado para el 5 de julio son unas elecciones extraordinarias al tenor de lo que dispone el artículo 92, numeral 2 de la ley del régimen electoral, la ley 15-19. Es decir, dice ese artículo que son elecciones extraordinarias las que se convocan o para suplir cargos electivos en demarcaciones de nueva creación, se crea un municipio, una provincia, etcétera, y si se crea en el segundo año de un proceso, de un periodo constitucional, hay que hacer elecciones. También son extraordinarias las que se celebran porque se ha anulado un proceso electoral, y las que se convocan por cualquier otra razón. En este caso, como no aplican las dos primeras, lo que aplica es esa cláusula indeterminada de cualquier otra razón. Lo que tienen en común las tres, lo que tienen cualquier otro fin, para cualquier otro fin. Lo que tienen en común las tres causales de elecciones extraordinarias es que se realizan en una fecha distinta a la constitucionalmente prevista. Eso es lo que las define como extraordinarias. Okay. Y dice entonces el artículo 209.3 de la Constitución
que las elecciones extraordinarias deben celebrarse dentro de los 70 días posteriores a la publicación de la ley que las convoca. Fíjate que no dice de la ley o de la resolución de la Junta que las convoca. Dice posteriores a la publicación de la ley que la convoca. Por tanto, la Constitución le ha reconocido al Congreso Nacional potestad única y exclusiva para que mediante ley convoque elecciones extraordinarias. Por tanto, la Junta en ese aspecto, desbordó, a mi juicio, la potestad que le da la Constitución. Vamos a hacer una pausa para que Cándido responda en el próximo bloque, pero también vamos a hablar de la posibilidad de que no se puedan efectuar las elecciones, ni siquiera en la fecha opuesta.